Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Rey, Padre Celestial, qué gozo, Señor, y qué alegría es poder estar aquí, reunidos como tu iglesia, para exaltarte, para adorarte, para disfrutar de tu compañía y de tu presencia, para glorificar tu nombre. Es de gran regocijo para nuestros corazones el poder estar en tu preciosa presencia, el tener este hermoso privilegio de ser partícipes de tu plenitud y de poder en Cristo Jesús glorificarte, Señor, en esta mañana. Danos un corazón dispuesto, danos una mente, Señor, que en todo se goce en ti y únicamente en ti. Que todo nuestro ser anhele tu palabra, anhele, Señor, tu verdad, anhele ser enseñados por el único Maestro, el cual eres tú. Te pedimos, Señor amado, que ensanches nuestros corazones para que tu palabra dé fruto abundante en nuestras vidas, para que sea recibida con gozo y sea fructífera, y nosotros podamos aplicarla, Señor, en nuestra vida diaria, de tal manera de que tu nombre sea exaltado y vivamos piadosamente en un mundo caído. A ti se el honor en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hermanas, los invito al libro de Éxodo. Capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Estaremos en esta mañana considerando los versículos del 14 al 20. Éxodo capítulo 12. Versículos 14 al 20. Recordemos que estamos realizando una serie de estudios en este libro y que hasta el momento hemos estado viendo cómo Dios ha instituido la Pascua dentro de su pueblo como un memorial en primera instancia de sus grandes hechos y de sus grandes hazañas hechas en tierra de Egipto, de cómo Él es quien liberta a su pueblo de la esclavitud y de la servidumbre, y de cómo Él es el único que puede llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel. Hemos visto también cómo todos estos elementos conmemorativos que se desarrollan en la Pascua solamente apuntan a Cristo y únicamente a Cristo y al plan de salvación que Dios ha desarrollado y que sigue desarrollando en nuestras vidas por medio de la predicación del Evangelio. El domingo pasado estuvimos notando y observando la relación entre la Pascua y el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. Así que, como es habitual, vamos a recordar un poco lo que vimos ese día a través de una serie de preguntas. Bueno, en primera instancia, recordemos, ¿quién es nuestra Pascua? Cristo, ¿cierto? Y parece una pregunta que tiene una respuesta obvia para quienes la conocemos, pero aunque sea obvio, nosotros siempre debemos tener esa clara conciencia que Cristo Jesús se ha convertido ahora en el Cordero inmolado, en aquel que ha dado su vida, se ha sacrificado en beneficio de su pueblo, en beneficio de sus hermanos, en beneficio de los hijos de Dios. Entonces siempre debemos recordar, Cristo es mi Pascua, Cristo es el Cordero que inmolado. ¿Y por qué decimos entonces que Cristo es el Cordero inmolado? En primera instancia, ¿cómo debía ser ese Cordero? Perfecto, bien. ¿Qué significa esa cuestión de perfecto? Sin mancha, sin pecado. Pero podría haber otro mejor
Muy bien, excelente. Ojo eso, ¿cierto? No podía haber uno que mejor que Él. En el estado de perfección, es perfecto porque no hay otro que mejor, igual, que se compare. Pero también en el sentido de que debía ser sin mancha y propiamente sin pecado. ¿Cierto? Sin pecado. Esa es una idea que nosotros no conocemos o no conoceremos por lo menos en este lado de la eternidad, porque no sabemos qué es estar sin pecado, pero Cristo fue sin iniquidad, sin maldad, no se hubo ninguna perversidad de quién, en Él. Es el Cordero, el mejor, el único, el excelso, pero sin mancha y sin pecado. ¿Y a qué nos referimos con inmolado? Que tenía que morir públicamente, una muerte pública para también y aplacar la ira de Dios. ¿Qué más? Debía ser una muerte pública a los ojos de todos, ¿cierto? Porque el Cordero debía ser sacrificado delante de todos aquellos que iban a participar de esa comida familiar. Que todo el pueblo tenía que participar. Oh. Que él públicamente era participar de eso. Ok, muy bien, participar públicamente. ¿Qué más? Inmolado. Ofrecido a Dios para calmar ¿qué? Su ira, ¿cierto? Debía ser para calmar la ira de Dios, para apaciguar su ira, su justicia. Pero también hay otro elemento importante en cuanto a la inmolación. No, que tenía que a fuego, ¿verdad? Tenía que Ok, también tiene que ser esa brasa a fuego, pero hay otro elemento importante en cuanto a la inmolación. Que todos aquellos, cierto, que participaban debían que comer el sacrificio. Debían comer el sacrificio. Todos esos elementos de inmolación. No simplemente era que le quitaban la vida, sino que debían comerlo. Debían comer. Y como dice la Escritura, debían comerlo en su totalidad. En su totalidad. Bien. Las hierbas amargas que simbolizan. El tiempo de esclavitud que tuvieron, la amargura que pasaron. Bien, entonces, sí, al pueblo de Israel, ¿cierto? Le recuerda la servidumbre, la esclavitud, ¿cierto? El tiempo de sufrimiento y aflicción. Pero para la iglesia en general, ¿cierto? Es la esclavitud ¿qué? Al pecado. El sentir un claro, ¿cierto? Aborrecimiento hacia el pecado que debe ser amargo para nosotros, ¿cierto? Debe ser amargo para nosotros, pero también dado esa amargura está la restauración, que ahí la simbolizan con el pan sin levadura, símbolo, ¿cierto?, de pureza, símbolo de limpieza. Es más, el pan, las hierbas amargas iban acompañadas con el pan, porque precisamente el pan era el que apaciguaba ¿qué? Esa amargura. Fíjense entonces que todos los elementos en esta ceremonia tipificaban o simbolizaban a Cristo o algún hecho de su gran obra. En el día de hoy estaremos viendo entonces cómo Dios ahora instituye la fiesta de los panes sin levaduras. La fiesta de los panes sin levaduras. Y les leeré entonces Éxodo capítulo 12, de versículos 14 al 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día es el séptimo,
será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra será en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual ha de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras hueses de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Entonces notamos aquí que además de la Pascua, que ellos debían realizar como una ceremonia, un ritual solemne, reverente, se instituye la fiesta de los panes sin levadura. Recordemos que tanto la Pascua como los panes sin levadura se convierten entonces en fiestas patrias, en fiestas nacionales, dadas a los hebreos como una nación, porque esto es lo que está haciendo Dios en este momento. Recordemos la promesa que Dios le había dado a quién, a Abraham, que de su descendencia haría una nación grande. Esa es la promesa, pero que en la conformación de esa nación su descendencia viviría todo un proceso. Fíjate, recordemos allí en Génesis capítulo 15, es más, Génesis 15, y que en primera instancia su descendencia sería llevada sería llevada a tierra extraña, allí sería tratada con servidumbre, allí sería esclava, allí sería oprimida, pero que Dios luego la libertaría con mano fuerte, enviaría juicio contra aquellos que los oprimieron, los sacaría y los llevaría a la tierra prometida. Bueno, al Dios instituir estas fiestas, lo que está haciendo con los hebreos es darle un carácter, ¿qué?, de nación. Un carácter ahora de pueblo. Con la Pascua y con la institución de los panes sin levaduras, el Señor lo que hace es instaurar o posicionar al pueblo de Israel como una ¿qué?, como una nación. Y posteriormente lo que va a hacer Dios es darle leyes, darle estatutos, todo un régimen para que ellos ya se conformen con un gobierno teocrático. Recordemos que cuando hablamos de fiestas patrias no debemos traer a nuestra memoria las fiestas patrias de nosotros, porque eso es muy común. Cuando hablan de fiestas patrias uno se acuerda de los días festivos, ¿cierto?, del Día de la Independencia, del 20 de julio, allí de la batalla de Boyacá, ¿cierto? Uno se acuerda del colegio cuando celebraban este tipo de cosas. No, aquí hablamos de fiestas patrias dirigidas ¿a quién? A Dios. El centro es Dios. Y son fiestas no en el sentido que da el mundo una fiesta, ¿cierto? Algarabía, bulla, ¿cierto?, o procesiones. No, había mucha solemnidad, había mucha ¿qué?, reverencia, había gozo en los corazones, pero todo era un sistema de adoración dirigida ¿a quién? A Dios. No para el goce propio, porque eso hay que caracterizar. La adoración era dirigida ¿a quién? A Dios. Piense que en el versículo 14 se empieza con las siguientes palabras: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne,
para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bien, aquí aparece una expresión que me gustaría aclarar en el día de hoy, precisamente porque cuando se leen estos textos, este texto y muchos otros donde se encuentran, genera a veces mucha confusión. La expresión es la siguiente: por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Por qué quiero aclarar esta expresión que se encuentra en esta porción de la Escritura? Porque algunos, cuando leen estos pasajes y se encuentran con este tipo de expresiones, hacen el siguiente pensamiento, o realizan el siguiente pensamiento lógico. Aquí nos encontramos con una fiesta. Esta fiesta es una orden perpetua. Por lo tanto, hoy en día debe ¿qué? Realizarse. Ese es el pensamiento aparentemente lógico que hacen algunos, ¿cierto? Sobre todo los que les gusta aplicar al pie de la letra todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, lo que comúnmente se conoce como judaizantes. Aquí encontramos que el Señor estableció un mandamiento perpetuo, por lo tanto debe aplicarse siempre, porque la palabra perpetuo significa ¿cómo? Para siempre. Bien, en primera instancia debemos aclarar, como lo habíamos mencionado anteriormente, que la perpetuidad que se habla en este momento es dada a Israel, pero como nación. A Israel como nación. Es una fiesta que debe celebrar Israel como nación siempre. Como nación siempre. ¿Listo? Lo que pasa es que nosotros Israel no hoy, ojo, pero ¿qué tipo de nación? Porque ese es el otro punto. ¿Qué tipo de nación Dios estaba conformando? ¿Era un gobierno humano? ¿Democrático, aristocrático? No. Era un gobierno teocrático. ¿Israel hoy existe como gobierno teocrático? No. Es un gobierno, es una nación como otras naciones, con un gobierno como otras naciones, pero el sentido teocrático como tal ya lo ha perdido. Y ese es el punto que muchos han olvidado, sobre todo en los temas escatológicos. Entonces, tan pendiente de Israel como si Israel fuese el punto que señala todos los tiempos, cuando no es así. El Evangelio es el punto que señala todos los tiempos. Y nosotros debemos preocuparnos por el Evangelio, predicar el Evangelio, Cristo mismo. Dígame, hermano. No es físico lo que se dice perpetuo, ya no es como tal el físico, sino... Bien, en el momento sí era el Israel físico, porque en el orden de ideas es lo siguiente: ¿por qué Dios da el mandamiento perpetuo? ¿Por qué lo da? Porque Él está constituyendo ¿qué? Una nación. ¿Listo? Es decir, que una cosa depende de quién, de la otra. ¿De qué depende el mandamiento perpetuo? De Israel como nación. De eso depende. Pero como nación ¿qué? Teocrática. Porque el punto central del Éxodo es Dios dándose a conocer. Yo soy Jehová, tu Dios. O lo que le dice a Moisés: yo soy el que soy. Aquí Dios se está dando a conocer ¿a quién? A su pueblo, y por eso está desarrollando todos estos hechos, y por eso vimos toda la ejecución de estas plagas. Dios dando a conocer su nombre, no solamente a Israel y a Egipto, sino a todas las naciones, y Él está instaurando un pueblo. Y para hacer esa distinción de Israel como nación teocrática, de Israel como pueblo suyo, hacer esa distinción de los demás pueblos, Dios coloca una fiesta.
Porque esas fiestas, no solamente esta, y no solamente estas fiestas, sino incluso los sistemas de sacrificios, van a marcar una diferencia entre los que son de Dios o hacen parte de su pueblo y los que no lo son. ¿Listo? Entonces, mientras Israel permanezca como una nación teocrática y deba, cierto, marcar esa diferencia, el mandamiento debe ser ¿qué? Perpetuo. Porque si el mandamiento no es perpetuo, ¿qué pasa? Si el mandamiento no es perpetuo, ¿qué pasa? Claro, perderían el sentido de lo que Dios está haciendo a ellos como que una nación diferente. Entonces notamos aquí que este estatuto perpetuo se le da precisamente a Israel como una ceremonia de distinción como nación. Así como se le dio a Abraham, cierto, la circuncisión. Ahora, ¿la circuncisión era común en los pueblos antiguos? Sí, muchos la practicaban. No. Pero la circuncisión que Dios le da a Abraham en el modo y la forma para realizarla era distinta a las demás. Y en el significado que ésta proponía era distinta ¿a qué? A las demás. En ese sentido, Dios siempre estaba haciendo distinciones a través de ciertos mandamientos o formas que Él implantaba ¿dónde? En su pueblo. Entonces, en primera instancia es perpetuo en este sentido, que se daba un estatuto perpetuo para Israel como nación. En segundo lugar, debemos entender que estas fiestas y ceremonias eran solo sombras de lo verdadero. Eran un tipo del plan de Dios desarrollándose en toda la historia. Es decir, tanto estas fiestas como los sistemas sacrificiales no eran la esencia misma, sino como lo dice la Escritura misma, era una mera ¿qué? Sombra. Eso lo encontramos por lo menos en Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra y lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O lo que encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que sé hacer. Y aquí cuando habla de ley no simplemente se refiere a los sacrificios como tales, sino a todo lo que el pueblo hacía en conmemoración y adoración ¿a quién? A Dios. Fíjense que el texto dice que era una mera ¿qué? No la imagen misma. Porque nosotros sí podemos decir que el estatuto sí se debe guardar perpetuamente, pero no en la sombra, sino en quién, en la imagen. ¿Y quién es la imagen de estos estatutos? ¿Quién es la imagen? Cristo. ¿La imagen quién es? Cristo. Y todo lo que está alrededor del Evangelio. Por lo tanto, aunque el estatuto, ¿cierto?, dado en primera instancia al pueblo, solamente era perpetuo mientras ellos permanecían como nación, hay unos principios que sí que permanecen. Hay unas realidades que sí que continúan. ¿Y cuáles son esas realidades?
nosotros celebramos la Pascua, ¿qué podemos responder a eso? ¿Nosotros celebramos la Pascua? ¿Qué podemos responder? ¿Sí o no? La respuesta es no y sí, cierto. No como el pueblo de Israel como nación, sí en su sentido verdadero, en su imagen y en su esencia. ¿Nosotros celebramos la fiesta de los panes sin levadura? No y sí. No en el sentido de Israel como nación, pero sí en su sentido real, en su imagen y en su esencia. Entonces fíjense que en cierta medida sí es un estatuto que perfecto. Aclaremos esas expresiones porque a veces pueden generar confusiones, sobre todo si nos encontramos ese tipo de personas que quieren que hacer todo al pie de la letra, como dice la Escritura. Bien, entonces la fiesta de los panes sin levadura debe desarrollarlo siempre el pueblo de Israel como una ¿qué? Nación, como una nación. Ahora veamos entonces algunas características de estas fiestas, de esta fiesta de los panes sin levadura. En primera instancia veremos su duración. ¿Cuánto tiempo debía durar esa fiesta? Bien, el texto es muy puntual, debía durar 7 días. 7 días duraba esta fiesta. Empezaba desde el día 14 del mes por la tarde, como este hecho, ¿cierto? Desde el día 14 del mes por la tarde, la mayoría de los comentaristas concuerdan de que esa expresión por la tarde se refiere aproximadamente después de caer ¿qué? El sol a mediodía. O lo que decía el texto en cuanto al sacrificio del cordero, ¿cierto? Inmolar el cordero en medio de las 2 tardes. Debía empezar el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Hasta el día 21 del mes por la tarde. Esa era la duración de la fiesta. Recordemos que la Pascua empezaba ¿en qué día? ¿Qué día empezaba la Pascua? ¿En qué día empezaba la Pascua? El día 10 empezaba la Pascua, ¿cierto? El día 10, que la Pascua empezaba con la elección ¿de quién? Del Cordero, ¿cierto? El día 10 empezaba la Pascua. El Cordero debía permanecer el día 10, 11, 12, 13, hasta el 14, ¿cierto? Con ellos. El día 14 se inmolaba ¿qué? El Cordero. Y ese día 14, entonces debía empezar ¿qué? La fiesta de los panes sin levadura. Ahora, yo quiero hacer aquí una aclaración, porque de pronto nos podemos enredar un poco. Lo que Dios está hablando aquí es instaurando una fiesta a Israel como nación antes de salir ¿de dónde? De Egipto. ¿Listo? A Israel como nación antes de salir de Egipto. Fíjense cómo Dios aquí quiere mostrar su fidelidad. No se la dio después que salieron. Dios quería mostrarle a su pueblo que era tan seguro el hecho de que ellos iban a salir de esa servidumbre, que les da mandamientos antes de que ellos sean ¿qué? Libres. Es decir, fíjense que la realidad espiritual, su libertad espiritual es dada mucho antes de la realidad ¿qué? Física. Para demostrar la supremacía de una sobre ¿qué? Sobre otra. Dios está mostrando de que Él es un Dios veraz. Veraz. Por eso le está dando el estatuto. Incluso el estatuto está siendo dado antes de que siquiera ellos tuvieran idea de celebrar los panes sin levadura. ¿Listo? El estatuto está siendo dado. Esto es lo que deben hacer ellos como que, como nación. Como nación. ¿Por qué claro esto? Porque
ellos no realizan esto en Egipto. En Egipto no hacen la fiesta de los panes sin levadura como tal, en todo lo que Dios plantea. Simplemente ellos hacen lo que es la Pascua y también participan en una porción de lo que significa los panes sin levadura, pero después se deben que realizar. No sé si fui claro en ese aspecto. Porque podemos pensar lo siguiente. Yo lo que no quiero es que piensen lo siguiente, en secuencias de ideas. El pueblo de Israel estaba en Egipto. Estaban desarrollándose las plagas. Vamos por la 9ª plaga. En la 10ª le da la Pascua. Ellos celebran la Pascua. Luego celebran los panes sin levadura. Luego duran 7 días. Sí, podríamos pensar eso, ¿cierto? Luego duran 7 días celebrando ellos. Y después de los 7 días, Dios continúa con la 10ª plaga. No, eso no es lo que está diciendo el texto. Podríamos interpretarlo de ese modo, ¿cierto? Pero eso no es lo que dice el texto. Dios le dio una instrucción de celebrar ¿qué? La Pascua. Ellos han de celebrar la Pascua, pero juntamente con la celebración de la Pascua le da la fiesta de los panes sin levadura y señala cómo deben hacerlo, aunque ellos en este momento no la van a desarrollar. ¿Listo? Para que tengamos claridad. ¿Cuáles son las instrucciones para desarrollar la fiesta de los panes sin levadura? Bueno, estas son las instrucciones que se dan. En primera instancia, ningún pan debía ser consumido con levadura. Dígame. No, hizo las dos. Pascua y pan sin levadura. Porque recordemos que cuando iniciaba la fiesta de pan sin levadura, el mismo día que se celebraba ¿qué? La Pascua. El mismo día. Y como lo sabemos, por los elementos, en la Pascua estaba el cordero, pasado a ¿qué? A fuego, estaban las hierbas amargas y ¿qué más estaba? El pan sin levadura. Ellos debían comerlo ¿qué? Todos debían comerlo ¿qué? A prisa. Y una de las cosas que debían de comerlo a prisa era porque como el pan estaba sin ¿qué? Sin levadura, ¿listo? Sin levadura. Sí, lo que pasa es que aquí se introduce un texto que es para Israel como ¿qué? Como nación. A Israel como nación. Entonces, por eso quiero ser claro para que no haya una confusión en los hechos. Ya, en los hechos. Se está dando una instrucción a Israel como nación, y lo que van a hacer ellos como nación, aún siendo que ahora esclavos. Porque no han sido ¿qué? Liberados. No han sido liberados. Es más, luego se les va a decir a ellos, más adelante, lo que veremos el domingo, cómo debían tratar a los hijos y todo este tipo de cosas. Y si los hijos preguntaban, ¿y este rito por qué lo hacen? Les debían explicarles, ¿no? Miren, o sea, es Dios viendo a Israel ya libre. ¿Sí me explico? Es Dios viendo a Israel ya libre de Egipto, pero dándole los mandamientos. Ellos celebraban la Pascua con estos hechos, pero fíjense que la instrucción es que la fiesta debía durar ¿cuántos días? 7 días. Y ellos en Egipto no tenían la libertad, por lo menos, como vamos a ver cuáles eran las características de esta fiesta, de efectuar la fiesta. Por lo menos ellos debían, me adelanto un poco, ellos debían tomar 2 días, el primer día que celebraba la fiesta y el último día que celebraba la fiesta de levadura, como día de santa convocación. ¿Qué significaba eso? Que no debían realizar absolutamente ¿qué? Nada. ¿Lo podían hacer ellos en Egipto? No. No podían, o sea, no debían hacer ningún tipo de labor. Solamente lo de la comida. Solamente preparar la comida. Pero Dios ya le está dando instrucciones de cómo celebrar las fiestas del pan sin levadura, pero antes de su salida. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta al respecto? Yo quiero dejar esto bien claro.
Ok, entonces, primera instrucción, ningún pan debía ser consumido con levadura. El pan debía comerse sin levadura. Ese era el sentido de la fiesta, sin levadura. Es más, tal era, ¿cierto?, la rigidez del mandato, que incluso la casa debía estar limpia de todo tipo de levadura. No simplemente era comer el pan con levadura, sino que ellos debían registrar todos los lugares de la casa. Todos los lugares de la casa y hacer una gran limpieza, de tal manera que no se encontrara en el hogar, en la casa, algún tipo de este elemento. Fíjense lo que dice la palabra allí en el texto. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación. Entonces ellos debían registrar con mucho cuidado que en su hogar, en su casa, no hubiese siquiera que un pedacito de levadura. Ahora, ¿para qué era necesaria la levadura en ese tiempo? ¿Por qué era necesaria la levadura en ese tiempo? ¿Para qué? No es cierto, la levadura era importante cuando se echaba levadura, ¿cierto?, a la masa se leudaba, ¿cierto? Para rendirla no tanto. La masa se leudaba y se podía conservar por mucho más tiempo el pan. Y no solamente se conservaba el pan, sino que la masa leudada tenía mucho, le quitaba mucha de la acidez a la masa. Es decir, el pan leudado era más comestible que el pan sin leudar. Es por esas dos razones: conservación y también porque era más comestible. Un pan, en ese tiempo un pan que no tenía levadura, por lo general era difícil de digerir, difícil de comer. Por lo general la masa era ácida. Es más, algunas traducciones lo llaman la fiesta de los panes ácidos. La fiesta de los panes ácidos. Entonces, por eso era importante la levadura. Dicen, no, los voy a sacar de lo común, porque es uno de los símbolos de la levadura. Los voy a sacar de lo que, de lo común, de lo que es natural. ¿Qué era lo natural? Comer pan con levadura. ¿Qué era algo raro y extraño? Comer pan sin levadura. Pero como les decía, ellos debían registrar minuciosamente cada lugar de la casa. Era una limpieza eficaz, exhaustiva, preparada, diligente, en la cual no debía quedar ninguna levadura dentro de su familia. Y no solamente esto, todos los que estaban en la casa, los que vivían en el hogar, debían participar de la fiesta. Todos los que estaban en la casa debían participar de la fiesta. No es que yo tengo un extranjero en la casa. Si tienes un extranjero en tu casa, el texto dice, debía participar de la fiesta. No podía comer pan con levadura. No podía comer. Tanto el que era propio del pueblo hebreo como el que no, si estaba dentro del hogar, si estaba dentro de la familia, debía participar en la fiesta. Y eso también nos genera una aplicación para nosotros, ¿cierto? Hay ciertos asuntos que en nuestra familia, en nuestro hogar, mientras las personas estén con nosotros, si nosotros somos cabeza de hogar, es decir, somos los que llevamos a cabo todas las actividades en la familia, si alguien vive bajo nuestra potestad,
Ese que vive bajo nuestro protector debe vivir bajo el temor de quién? De Jehová. De Jehová. Y yo lo digo por lo menos hacer una aplicación de este asunto. Hay hogares donde el esposo y la esposa son cristianos y tienen hijos, y ya pueden ser mayores y todo, y viven con ellos, pero no participan de los devocionales. Y ojo, mientras esté en tu hogar, potestad debe participar, ¿cierto?, de aquello que se le hace a quién, a Dios, aunque no sea natural de la familia, de Dios, aunque haya evidencia de que no ha nacido de qué, de nuevo, todavía puede ser un extranjero, pero está en casa. ¿Debe qué? Debe participar. Es lo mismo como cuando recibimos una visita, ¿cierto? Ay, ¿qué pasa con la visita? Está en mi casa. Debes hacerlo qué? Partícipe. Debes hacerlo partícipe. Ahora, hay que usar de sabiduría, hermano. Aquí lo vas a tomar por el cuello y lo vas a obligar. Pero Dios nos ha dado que sabiduría y conocimiento. Y hay que hacerlo que partícipe. En esta ocasión era sí o sí. Sí o sí, porque vamos a ver la consecuencia de nuevo. Otra instrucción que se da es que debía iniciarse la fiesta de los panes sin levadura con una santa convocación. Una santa convocación. Es decir, el primer día, es decir, el día 14, se reunían todos y ese día era santo, era apartado. No debía hacerse ninguna otra cosa. Se cesaban las labores, se cesaban los trabajos. Era un día dedicado exclusivamente a ¿quién? A Dios, para celebrar los panes sin levadura. Ese primer día, sobre todo el primer día, ellos debían preparar todos los elementos. Y como les decía, una de las cosas que hacían era vigilar, ¿cierto?, que en su casa, primera instancia, no hubiese ninguna migajita allí de levadura y que todos estuviesen en la misma disposición. Y en esto los judíos eran bastante rigurosos en cumplimiento de estas ordenanzas. Esto se hacía al inicio de la fiesta y se hacía al finalizar la fiesta. El último día, es decir, el día 21, también se hacía santa ¿qué? Convocación. Y también se cesaban todas las actividades. No había trabajo dedicado al Señor. Esto era realmente extraño. Para nosotros no nos sorprende, ¿cierto? Pero para un hebreo era realmente sorprendente y esto era motivo de alegría. Ellos habían durado por más de 400 años en esclavitud. Nunca habían sabido lo que es un día de vacaciones. Ah, no, ya, jefe, deme las vacaciones. Iban allá de Faraón. No, ellos no sabían eso. No sabían lo que era un día libre, un día de descanso. Es más, nosotros hemos estudiado que precisamente cuando Moisés llegó a Egipto con el mensaje de parte de Jehová, ¿será que las cargas de los israelitas disminuyeron? No, todo lo contrario, ¿cierto? ¿Qué pasó? Aumentaron. Se volvió ahora el trabajo muchísimo peor. Bueno, pues eso no era trabajo. Era una esclavitud, era una opresión. Ellos no sabían lo que era descanso. No conocían eso, lo que era ¿qué? Reposo. Y Dios les está diciendo aquí, bueno, pues los panes de levadura van a iniciar con un día de descanso. Y van a terminar con otro día de ¿qué? De descanso. ¿A qué se deben dedicar? Lo único que les permite esos 2 días, ¿qué es? Cocinar. Lo demás, reposo. Dedíquenmelo a mí. Imagínense esos israelitas allí en el gozo, ¿no?
Para ellos debió ser de mucho ¿qué? Alegría. Debió ser una idea primeramente extraña, rara, pero de mucho gozo, de mucha ¿qué? Alegría. Y yo quiero tener una aplicación de eso para nuestras vidas, sobre todo en el Día del Señor. Hoy en día, y precisamente cuando uno habla del Día del Señor, incluso con hermanos que hacen parte de la Reforma, la gente lo ve como una obligación y como una carga. Es más, a muchos se les transforma ¿qué? En una carga. Hermano, pero tú debes ver el Día del Señor como lo veían los israelitas en su momento. ¿Cuánto tiempo fuiste tú esclavo del pecado, de la iniquidad y de la maldad? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tu mente fue presa de la oscuridad de las tinieblas? ¿Cuánto tiempo viviste oprimido por tu propia iniquidad? Y ahora has sido ubicado, posesionado como hijo de Dios, como parte de su reino. ¿No es eso un gran privilegio? Y si eso ha sido para tu vida, ¿cierto?, un motivo de gran alegría, ¿cuánto más es que Dios ahora te libre de las preocupaciones terrenales, te libre, ¿cierto?, de los trabajos de este mundo, para que te sientes un día solamente en Él? Porque ese es el Día del Señor, Dios librándonos. No Dios colocándonos cargas, no Dios oprimiéndonos. ¿Es Dios qué? Librándonos. Librándonos de nuestras preocupaciones ¿qué? Comunes y cotidianas. Librándonos de nuestra carga ¿qué? Diarias. Para que pasemos un tiempo con Él. Y eso debe ser ¿qué? De regocijo y de alegría para nosotros. No debe convertirse el Día del Señor para nosotros ¿qué? En una carga. Porque lo que Dios está aquí mostrando al pueblo de Israel es un preámbulo de lo que ellos iban a vivir en la tierra ¿qué? Prometida. Es un anticipo de lo que es vivir en verdadera libertad. Bueno, hermanos, el Día del Señor también para nosotros es un preámbulo. Es un anticipo de lo que es estar en la presencia de Dios y vivir para su gloria. En una ocasión, no me acuerdo con quién era, pero estaba hablando con un hermano, y hablábamos al respecto, y decíamos, ¿y qué será eso de estar allá en la presencia de Dios? Uno no se aburrirá. Porque la Apocalipsis, ¿qué dice? Todo el día, santo, 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 santo. Eso es Apocalipsis, ¿cierto? Y alabando al Señor. Y no se aburrirá. Claro, porque uno lo ve con los ojos ¿qué? Terrenales, ¿cierto? Pero hermano, cuando estemos allá, digamos, santo, 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 santo. Nosotros querremos estar allí todo el tiempo. Porque será motivo de ¿qué? De gozo, de delicia. Pero mientras estemos acá, luchemos por decir a Dios, santo, 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 el Día del Señor, con alegría ¿qué? Con alegría, porque es un preámbulo. ¿Qué es lo triste o lo fatal? Los hermanos que les toca, porque hay hermanos que les toca trabajar el Día del Señor. Aquellos hermanos que hacen obras de necesidad o tienen un trabajo que necesariamente debe hacerse todos los días y que les corresponde que a veces trabajar en el Día del Señor. ¿Cierto? Es triste porque se le está quitando un privilegio. Ahora, es mucho más triste y da pesar a aquellos que, teniendo toda la exposición y todos los elementos, no lo hacen. Porque ponen por encima, fíjense, por eso les dije, miren lo que hace Dios aquí. ¿Qué está colocando Dios por encima? Las cosas espirituales por las que, por las terrenales. Aún no los ha libertado y está diciendo, estas son las cosas que importantes. Entonces, cuando nosotros, sobre todo en el Día del Señor,
decimos, tengo que trabajar, voy a trabajar porque tengo una necesidad, y eso el Señor me lo perdona, estamos colocando por encima ¿qué? Lo terrenal por lo eterno. Por lo eterno. Por lo eterno. Entonces, hermanos, consideremos estas cosas. ¿Y cuál era la consecuencia de desobedecer el estatuto? Consecuencias de desobedecer el estatuto. Dice el texto, debe ser ¿qué? Cortado. Debía ser cortado. Por lo general, cuando uno escucha ser cortado, uno dice ya le quitaban la vida, pero no necesariamente era que le quitaban la vida. Ser cortado cuando no se cumplía el mandato, simplemente que públicamente se declaraba a esa persona que no era parte, uno, de la familia. Supongamos que estaban en la familia y un hijo decía, no quiero participar de la Pascua ni del pan sin levadura. Era que cortado el seno familiar. La sentencia inclusive que no se debía nombrar en las genealogías. Debía ser que borrado totalmente de la familia y del pueblo de Israel como nación. No iba a ser contado como parte del pueblo de Dios. Y a veces a uno, cierto, le da muy duro, por lo menos, cuando uno está haciendo un devocional. Un hermano me contaba eso. Está haciendo el devocional allí en Reyes, y en el devocional le tocó una lista de una genealogía. Y bueno, le hice el devocional y dice, hermano, no entendí absolutamente qué. Nada, es un nombre raro. No, hermanos, esas genealogías, muchas de las genealogías que están allí, nos muestran de que Dios tiene cuidado particular de cada uno de los que hacen parte de su pueblo. No es que los nombra por familia, la familia tal, sus jefes son tal. Dios tiene cuidado de quiénes, de los suyos, y la Biblia dice que los llama por su nombre. Más en Apocalipsis nos dice que nos dará un nombre ¿qué? Nuevo. Entonces Dios tiene cuidado de cada uno de los que hacen parte de su pueblo. Y cuando usted se encuentre una genealogía, piense que dicha es saber que mi nombre está en la genealogía del reino de Dios. Piense eso, porque hay otro tipo de genealogías que también se encuentran en la Escritura, y hace parte de aquellos que no son parte del pueblo de ¿quién? De Dios. Entonces era cortado, sacado, echado fuera. No contaba ni con los privilegios ni con los beneficios que configuraban todo este tipo de fiestas o ceremonias. Era tomado como un hombre o una mujer que estaba totalmente muerto. Ahora vamos a notar que después Dios es mucho más severo en este tipo de ordenanza, que incluso se le quita ¿qué? La vida. Por eso cuando nosotros leemos allá en Levítico, ¿cierto? El hecho de que un hombre es hallado buscando leña en día de reposo, ellos no lo van y lo matan inmediatamente. ¿Qué hacen ellos? Consultan con Dios y le preguntan, ¿y qué hacemos con este hombre? Y Dios le dice, muera irremisiblemente. Muere irremisiblemente. Pero nosotros vemos aquí que esa palabra cortado en este momento simbolizaba ser excluido. No podía salir con ellos cuando Dios los libertara. Debía quedarse ¿dónde? En Egipto. Porque no aceptaba. Ahora, a ver, miren aquí lo importante. Si no aceptamos los elementos o ceremonias que tipifican la liberación, entonces no merecemos la liberación. ¿Cierto? Si no aceptabas la Pascua
si no aceptabas el comer pan sin levadura, si no aceptabas a Cristo, eras echado fuera. No es que yo quiero mi pan bien esponjoso. Bueno, come tu pan bien esponjoso con los egipcios, ¿cierto? Pero no con el pueblo de Israel. Aquí se come pan sin ¿qué? Sin levadura. No, pero una amiguita, no. Porque entonces nosotros entramos aquí lo que son los simbolismos. ¿Qué significan cada uno de estos elementos que se desarrollaban en las fiestas sin levadura? Bueno, ya hemos visto algunos de ellos. El pan sin levadura es el sacado de lo común, es el sacado del ordinario y llevado, ¿cierto? O apartado a algo único, a algo santo, a algo inigualable. Eso es lo que significan los panes sin levadura. También el pan sin levadura significa pureza, santidad, limpieza, el ser quitado de costumbres paganas, el ser quitado de todo tipo de iniquidad o pecado. Eso también significaba que el pan sin levadura. Y debía consumirse el pan sin levadura con gozo, ¿no? Ahora, investigue un poco allí, googlea, como dicen hoy en día, googlea, y búscalo cómo era un pan sin levadura. Plano, duro. Ya. En ocasiones como dice, así se tenía que comer, pero ellos no debían simplemente tener la disposición para comer el pan, sino hacerlo con ¿qué? Con gozo. No es, que me toca comer este pan y bueno, ya que me toca. Porque la familia debía actuar con piedad. Era un evento donde la piedad debía evidenciarse en el seno familiar. Por eso eran panes sin ¿qué? Sin levadura. Por eso todos debían ¿qué? Participar. Y los panes sin levadura también significan el descanso en Dios. El ser despojado de toda esclavitud o servidumbre, el hallar plenitud en Él y el saber de que ninguna cosa nos satisface más que hacer su voluntad. Ninguna otra cosa nos satisface más que hacer la voluntad de Dios. Así que cuando los israelitas gozaban de estos panes durante 7 días, admitían entonces que el hacer la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios está su verdadero ¿qué? Deleite. Pero también el pan sin levadura nos muestra nuevamente a Cristo, nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice de que Cristo es el pan de vida. Es el verdadero pan sin levadura, porque en Él no hubo ningún tipo de mancha. Y todo aquel que come de ese pan tendrá vida eterna. Tendrá vida eterna. Y participará de la misma condición de Cristo, que es estar sin ningún tipo de mancha o pecado.